a todos, soy Vanete y el día de hoy te explicaré por qué el Zafiro es una de las mejores adquisiciones que un jugador de medio pago pueda obtener. Una es por los efectos variados que te permite diferenciarte de un jugador promedio y de un free to play, como sus habilidades únicas, las cuales destacan la habilidad de bloquear o lo que popularmente se conoce como congelar. Los devs al momento de traer esta adquisición del dragón Zafiro al juego fue de que nosotros, los jugadores pay to win, al momento de hacer un rally, el objetivo que cualquier jugador quiere es que el enemigo no se le escape o no se le teletransporte a un lugar lejano como para obligarte a usar acelerador de rally, puesto que eso es muy costoso y también a veces el tiempo te juega una mala pasada y se activa burbuja a pesar de que le aceleraste el rally. Por eso los desarrolladores vieron esa necesidad en un jugador que mete mucho dinero y trajo el Zafiro en actualizaciones anteriores con el propósito de que te asegure de alguna cierta manera que el jugador se quede por lo menos 2 o 3 golpes para infligirle un daño muy brutal. Bueno, ya habiéndoles explicado esta pequeña historia, les explicaré por qué es una de las mejores adquisiciones y qué paquetes debes comprar para obtener el Zafiro a nivel 40 como mínimo para que lo puedas usar en tus combates, debido a que siendo menos de nivel 40 el dragón Zafiro no es más que un soporte que te permite pues enviar a tus compañeros con algunas habilidades que tú le hayas equipado, ¿no? Bueno, primeramente está el evento Humo Confuso, el paquete de Marumiante, que te permite por 1000 diamantes negros adquirir 250 esencias. Este paquete aparece cada 2 meses y es un poco caro, pero de alguna cierta forma te permite ahorrar algunos diamantes negros, porque el paquete normal que obtiene 100 esencias por 500 BDs, si tú multiplicas por 1000, o sea por 2, son 200 esencias por 1000 BDs, y este paquete te ofrece 50 esencias más por 1000 BDs. A comparación de Viernes Negro, aquí te ahorras algunos diamantes negros que lo puedes invertir en otras cosas, pero son paquetes de aparecen en formas esporádicas, no aparecen casi nunca, como este de acá que aparece cada 2 meses. También está el paquete Himno de Zafiro, que aparece cada 15 días calendario, que puedes obtener 2 paquetes, cada uno obtiene 50 esencias por 200 BDs, que también te permite ahorrar algunos BDs. Si tú lo quieres ver hacia largo plazo, te permite ahorrar algunos BDs, y esos BDs puedes distribuirlos en lo que tú gustes, ya sea las habilidades rojas, comandantes, emblemas, lo que es el set glorioso, los collares y otras cosas que te permitan diferenciar de un jugador promedio. Bueno, ya habiéndote explicado también la parte de cómo adquirir los paquetes del Zafiro, en un promedio para desbloquear a nivel 40 necesitarás 23,000 diamantes negros para poder lograr dicho objetivo. Si quieres subirlo a nivel 50, donde desbloqueas todas las habilidades, son 25 BDs más a tu carrito de compras para obtenerlo, pero vale la pena. Ojo, aquí te explicaré habilidad por habilidad. Ahora sí se viene lo chido. Bueno, el primer skill que existe es Gloria de Combates, el cual te aumenta el ataque total un 20%. Digo 20 puesto que tienes que jugar la ruleta para adquirir ese 10% adicional, lo cual te da la suma de 30% de ataque total. Esto surte efecto en cualquier combate que participe Zafiro, para el líder de rally obviamente, o cuando tú haces un individual también funciona. Para otros jugadores, o sea, si tú lo envías como refuerzo,
dichos 30% no le aumentará al que tú reforzaste, solamente tiene efecto para el iniciador de incursión y es una habilidad pasiva. También tenemos la habilidad de ágil, lo cual es una pasiva y activa al mismo tiempo. La pasiva lo que te permite aumentar la velocidad de marcha, tamaño de ejército e incursión. Además, la activa te permite adicionar un plus a lo que es la velocidad de marcha, ejército e incursión. Si eres un líder de rally, esto te viene como anillo al dedo, ya que te aumenta demasiado el ejército y la incursión al momento de que tú hagas un ataque. Y eso es muy bueno para infligir daño. Lo bueno que dura cada 4 horas, pero para eso también tienes que haber jugado la primera ruleta de ágil. El siguiente skill también te lo explicaré mediante un reporte, pero también es bueno que tú entiendas la teoría. Al nivel actual que yo lo tengo, durante 60 minutos después de usar, tengo que usarlo en ese periodo de tiempo, puesto que si no hago un ataque durante esa hora, el efecto de devastar desaparecerá. Recuerden esto. En los 2 primeros combates que participa el Zafiro, las tropas golpeadas por sus ataques morirán, no quedarán heridas. Además, hay un porcentaje de probabilidad de que esas tropas enemigas sean incapaces de atacar durante 4 segundos, y esta habilidad tiene un enfriamiento de 4 horas. Al siguiente nivel, que es el nivel máximo, durará 3 combates, aumentará a 40% la probabilidad y ese efecto durará 5 segundos y puede durar hasta 4 si juegas la quinta ruleta y sacas la bendición del devastar. Como máximo podrás en ese periodo de 1 hora realizar 4 ataques con el propósito de que tu enemigo mueran sus tropas y también sean incapaces de atacar. Tenemos la habilidad bloquear, que es la habilidad famosa del Zafiro que la presenté al inicio del video. Lo que hace es durante 12 minutos, que es el nivel mínimo, bloquear al enemigo, o sea, no va a poder usar ni aleatorio ni precisa, ni tampoco puede saltar de reino durante los eventos de KVK o invasión. No va a poder saltar del reino durante ese periodo de tiempo. Además que su velocidad de entrenamiento será reducida en un 10% y un 20% su velocidad de sanación, y tiene un cooldown de 8 horas. Al nivel máximo, que es a nivel 60, dicho bloqueo dura 30 minutos y también tiene un área de efecto que es de 3×3. En esta situación no me he visto afectado, salvo los SS antiguos, que yo me ponía cerca de las ballenas y a veces los enemigos usaban su bloquear en la ballena, y como yo estaba adyacente a ellos, también me caía el efecto de bloquear, y eso te reduce bastante tu velocidad de sanación. Curar al momento de que estás bloqueado es muy caro, puesto que te baja mucho el porcentaje de sanación. Bueno, estos skills puedes disfrutarlos a nivel 40. A nivel 50, que son 48.000 veces en total, pues este skill aliento en llamas lo que hace es, en los combates que participa el Zafiro, el ataque del Zafiro aumenta y exhala llamas que reducen el daño. A nivel 50, que es el nivel mínimo, la reducción de daño es 10% y el aumento del ataque es un 30%. A nivel máximo es un 100% el daño aumentado y la reducción de daño es un 20%, y dura toda la batalla ese efecto de aliento en llamas. Y dura 3 combates y tienes que usarlo durante 30 minutos. Te dan como plazo para que puedas usar ese skill. Bueno, ya habiéndote explicado, ahora es momento de pasar a los informes de combate. Si nos vamos a registros de combate y queremos comprobar el devastar, se ve reflejado al segundo 8 que tú realizaste el ataque al castillo enemigo. Dice: el dragón atacó a B1, B2, B3, B4 y B5 con devastar, o sea, ataca a toda la primera línea que encuentra y
lo que hace es infligir daño. Bueno, en este caso, como no tenía muchas tropas en la alineación B, todas las alineaciones fueron aniquiladas y además también no pudieron atacar, pero bueno, como ya fueron aniquiladas, el efecto aquí no se ve. Aquí es muy común que se active una vez por combate, pero acá por algún motivo que desconozco, probablemente porque fueron aniquilados las alineaciones que atacó, se activó 2 veces en un mismo reporte, lo cual pasó lo mismo. Bueno, hizo un daño y D1, D2, D3 no pudo atacar durante 4 segundos y medio. Este efecto no sé realmente si funcione, o sea, si usas ataques de debilidad, este efecto como que lo bloquee, ¿no? Así como la habilidad de Margaery, pero son eventos un poco improbables, puesto que al segundo 8 casi nunca, digo casi nunca porque no hay ataques de debilidad en ese periodo de tiempo, así que el efecto de ataque fallido se va a dar sí o sí, por lo que ustedes ven reflejado acá en los reportes. Dice ataque fallido, por más que se activó la habilidad de Krabras, el ataque volvió a fallar. De igual manera aquí los ataques fallaron el objetivo. Es como una especie de desarmado, sin la necesidad de tener a Cersei, Daenerys o Margaery, que son los comandantes que aplican desarmado, ¿no? Podría decirse que el Zafiro sería una adición más de desventaja contra el setup de Sinara, por lo antes visto, ¿no? Bueno, acá también se puede comprobar el efecto de la habilidad de devastar. Casi siempre se activa el daño crítico al momento de golpear con este skill. También la probabilidad de que no puedan atacar es muy random. A veces todas las alineaciones que marcó con el devastar no atacan, a veces una, a veces dos, a veces tres, pero casi siempre este efecto se activa. Bueno, ya habiendo explicado cómo funciona la habilidad del devastar en los reportes, pasaré a explicar la habilidad de aliento en llamas. Acá tengo otro reporte donde se ve el efecto de aliento en llamas. Si acá se dan cuenta, la palabra clave es que el dragón Zafiro escupió fuego dragón sobre aliado, te inflige un daño muy brutal. Aparte, la reducción del daño se reduce un 20% durante toda la batalla, que es 40 segundos. Y también pasa lo mismo que el efecto de devastar, casi siempre se activa el daño crítico. Con todo esto mencionado, nos damos cuenta que la inversión en el Zafiro es una inversión bastante completa, puesto que te permite atacar y hacer un daño muy devastador y brutal al momento de hacer un ataque. Son habilidades muy únicas que no tienen otras cosas, ¿no? Así como el glorioso, por ejemplo, que es una adición extra a lo que ya tienes, o los comandantes premium. Podría posicionarse el Zafiro como un comandante premium ligeramente superior, porque si tú lo nivelas a nivel máximo puedes ponerle más habilidades rojas al dragón y eso te ayudará mucho a tu cuenta sin gastar muchos DDs a comparación de los comandantes caros, ¿no? Eso es siempre y cuando lo quieras a subir a nivel 40, máximo 50, puesto que si es a nivel 60, ahí sí vas a necesitar una inversión mayor, y esa inversión sí supera a los comandantes. Bueno, ya habiéndote dicho todo esto sobre el Zafiro, espero que el video te haya gustado. No olvides de dejar tu buen like, compartir, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo video que haga. Y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídense, adiós, los quiero.